Bien, ¿qué tal? Buenas noches, todos bienvenidos. Hoy tenemos una gran clase, ya está por aquí Jorge Castañares, que es director ejecutivo de Experta Capital. Nos va a estar hablando sobre tokenización del mercado inmobiliario. Él se ha desarrollado en el ámbito de los bienes raíces, toda esta cuestión de inmobiliarias, y él nos va a estar explicando hoy un tema muy importante que es la tokenización del mercado inmobiliario. Eso también lo podemos estar viendo aunado al proyecto de Matrix Coin, el cual ya les hemos platicado, ya ustedes son parte también de Matrix Coin. Y pues no le quito más tiempo a Jorge, ya está por aquí. Bienvenido, Jorge. ¿Cómo están? Muy ¿Me bien. escuchan ahora sí? Perfecto. Sí, perfecto. Perfecto, muchas gracias. Ya estamos aquí. Déjenme también poner el video desde este lado. Perdón por las dos cámaras. Déjenme ver cuál cámara es la que está viendo. Ok, perfecto. ¿Estamos? Mejor quito esta para poder vernos nada más en una. Aquí estamos. Ok, muchísimas gracias a todos. Pasa que nada más van a ver esta. Déjenme arreglar un poco aquí. Ahí estoy. Y voy a quitar el video de acá. Ahí estamos. ¿Cómo están todos ustedes? Muchísimas gracias, Iker. Un placer estar con ustedes, un placer estar conviviendo y platicando en esta noche pues del mercado inmobiliario, del mercado de los bienes raíces y platicar con ustedes sobre esta tendencia que cada vez es más evidente en el mercado inmobiliario de su digitalización en este nicho. Pues bueno, me gustaría platicarles un poco cómo va a estar segmentada esta plática, cómo va a estar organizada esta plática y obviamente invitarlos a cualquier pregunta que tengan, cualquier comentario, abrirlo a la discusión abierta. Tenemos aquí un grupo bastante nutrido de personas. Abran el micrófono y platicamos. Por el chat también lo vamos a estar haciendo. Sí, es tener una plática pues, bastante interactiva y bastante trascendente y platicando un poco de este mercado inmobiliario, ¿no? Ahí Leopoldo está en San Francisco, me parece muy bien. Ojalá podamos abrir nuestros videos para podernos ver, los que quieran y estén interesados, encantados de la vida. Pues bienvenidos nuevamente. Les platico un poco, porque pues así lo tengo que hacer, un poco la trayectoria personal para poder, déjenme arreglar un poco esto de la cámara, porque está un poco chuequilla, perdón, los temas de estar en vivo, ahí estamos mucho mejor. Les platico un poco la trayectoria personal y platicamos un poco del mercado inmobiliario y cómo llegamos a esta digitalización. Bueno, su servidor, Jorge Castañares, como bien dice Iker, aparte de ser su profesor en la preparatoria, ¿verdad, Iker? No, manches. Sí, en la preparatoria, en último año de prepa. Qué viejo estoy ya, mi querido Iker. Pues sí, fui profesor de... No, sí, ya estoy muy, muy viejito. Pero bueno, fui profesor de Iker ahí en sus años mozos de la preparatoria, ahí cuando estaba en sexto de preparatoria, en su clase de, ¿qué era? ¿Cómo era tu clase, mi querido? Gestión contable y administrativa, algo así. Exactamente, algo por ahí. Y ahí pues lo conocí como estudiante de preparatoria y después lo reencontré muchos años después haciendo cosas muy, muy interesantes como las que ahorita está liderando y está gestionando. La verdad, un gusto ver a un chavo de preparatoria convertido en un empresario como Iker. Gracias por la invitación, mi querido amigo. Y les platico un poco de la historia personal. Soy licenciado en Economía por el ITAM, licenciado en Administración por el ITAM y tengo algunos estudios también de Derecho en otras universidades. Tengo una maestría, también estudié fuera de México y bueno, me he dedicado a este tema académico, principalmente en la parte económica y de negocios. En la parte profesional, como bien dice Iker, soy socio director de Experta Capital,
una firma dedicada a la inversión, a la consultoría, a la administración de proyectos inmobiliarios, una firma boutique de banca de inversión inmobiliaria. Y también durante más de 20 años he tenido la fortuna de estar en puestos directivos en otras empresas, como Banamex, como Santander, Grupo Modelo, Jones Lang LaSalle, Grupo Marnos y otras empresas en ámbitos de alta dirección. Mi incursión en el mundo inmobiliario inicia pues, ya hace más de casi ya 2 décadas, qué espanto. Inicia dirigiendo y creando el área inmobiliaria de la cervecería Grupo Modelo, donde pues obviamente con este tamaño de esta empresa, pues definitivamente me dio la oportunidad de conocer el mundo inmobiliario de una manera pues muy, muy profunda. Luego estuve en una empresa de servicios inmobiliarios, Jones Lang LaSalle, una de las grandes empresas de inversión y servicios inmobiliarios a nivel internacional, una empresa que vende una cantidad brutal de miles de millones de dólares, cotiza en la bolsa de Chicago, en la bolsa de Nueva York, y me permitió, tanto en mi experiencia en Chicago como en México, de conocer el mundo de las inversiones inmobiliarias también con amplia profundidad. Después estuve en Grupo Marnos, una constructora, que me faltaba esa parte, ¿no? Esa parte técnica de conocer los ladrillos en el mundo inmobiliario. La verdad, con señores Mariscal me introduje en todo este tema de la construcción de una manera pues muy completa y terminé mi incursión en los corporativos trayéndome una empresa de España, una empresa que se llama Aguirre Newman y un fondo de inversión que se llama Sapphire Asset Management. Dentro de esta empresa hicimos una consultoría muy importante para un grupo de la comunidad judía, donde nace un fondo de inversión de capital privado que después me toca dirigir y me toca iniciar el proyecto de inversión que se llama Red Brick, lo pueden ahí, ladrillo rojo, lo pueden checar en internet, y a partir de ahí hemos desarrollado una serie de fondos de inversión y demás vinculados al sector inmobiliario. Y últimamente estamos muy metidos con nuestros amigos que aquí, mira, ahí está mi querido Sergio Macías, ahí anda, de CBI Multiassets, Fibra T. Estamos metidos en el mundo de la tokenización del real estate. Y justamente esto es lo que quiero platicar, esta evolución que hemos tenido hacia el mundo digital y platicarles de un proyecto hermoso que estamos haciendo con nuestros amigos de CBI, que les puede dar un ejemplo muy claro de lo que es este esfuerzo de digitalizar el mundo inmobiliario. Pero bueno, eso en la parte profesional. En la parte académica, aparte de ser profesor de mi querido Iker, allá en sus años mozos, pues soy profesor del ITAM desde hace 15 años en temas que tienen que ver con real estate, finanzas y estrategia, en las áreas de posgrado, también de la Universidad La Salle del Pedregal, ahí donde está, donde estudió mi querido Iker, también contabilidad. Ahí estoy en la parte de maestrías. He escrito un par de libros, bueno, un libro de derecho inmobiliario, temas selectos y perspectivas del sector. Edité también, junto con Sofi Macía, los libros del pequeño cerdo capitalista. Y bueno, he andado ahí dando shows en varios temas ahí vinculados al sector de las inversiones y los bienes raíces. Bueno, platiquemos un poco de cómo llegamos hasta aquí. Primero, de cómo estamos el día de hoy y cómo llegamos al día de hoy. Obviamente, la situación económica internacional pues, es complicada, es compleja. He platicado en muchísimos foros en estos 118 días que llevamos confinados, aunque ustedes no lo crean, ya llevamos 118 días. Yo empecé a platicar de esto pues, por ahí del mes de febrero y decía en una de las primeras pláticas, incluso que así se titulaba, Plan de Contingencia o Plan de Emergencia de 100 días. Y bueno, me tiraron verdaderamente de a loco. Decían que efectivamente que eso no iba a poder ser, que esto era un tema temporal y que íbamos a salir en un mes. Y me acuerdo que el gobierno dijo que el 16 de mayo, me acuerdo porque el día 15 es Día del Maestro, y dije que qué mala onda porque no iba a poder tener mis festejos en el ITAM y en la Universidad del Pedregal, que el 16 de mayo íbamos a salir adelante de esto. Esa fue la primera fecha que se dio, y pues vamos al 1 de julio y todavía no vemos para cuándo. Esto ha afectado la economía
verdaderamente de una manera insólita, no está por más decírselos, ahorita platicaremos un poco de ello, pero esto ha abierto un montón de oportunidades, principalmente en el tema de la digitalización, ¿no? Yo les voy a presentar, rápidamente voy a compartir mi pantalla, y déjenme presentarles esto, que es una publicación del Financial Times del 19 de junio del 2020, donde dice cuáles son estas 100 empresas que han salido beneficiadas de la pandemia, ¿no? Del mercado del COVID, digamos. Y si gustan, se los mando ahí a través de Iker para que le puedan echar un ojo más a detalle. Pero si ustedes checan las primeras 10 firmas que están en este mercado o en estas tendencias que han ganado billones de dólares, pues todas tienen que ver con temas de e-commerce y tecnología. Amazon, Microsoft, Apple, Tesla, Facebook, por decir las más conocidas, Netflix, PayPal, todas tienen que ver con el mercado tecnológico y el mercado del e-commerce como tal. Entonces, simple y llanamente, como primer acercamiento, pues obviamente el principal ganador, la tendencia o la macrotendencia ganadora en esta época de la pandemia, pues sin duda es la digitalización, todo lo que es el mercado digital y todo lo que esto conlleva alrededor. Entonces, pues esto es lo que ha provocado estos 118 días y obviamente un cambio de tendencia brutal en los patrones de consumo que hemos tenido en el mundo inmobiliario y en el mundo de los negocios de manera mucho más certera. Entonces, primero, si quieren, la primera parte de la plática la quiero centrar en cómo estamos hoy económicamente para pasar de esa plática económica a la parte de cómo estamos en el sector inmobiliario, qué oportunidades vemos y finalmente terminar la sesión platicando de ejemplos concretos de lo que puede ser el mercado digital en los bienes raíces. Pasando, como les digo, desde los famosos crowdfundings, de los famosos plataformas de financiamiento colectivo, a lo que sería ya un mercado basado en el blockchain, basado en las criptos y basado en tendencias de tokenización, donde pues aquí tengo expertos de ese tema que obviamente esperaría de ellos una participación activa, muy activa, y más porque tenemos un proyecto lindísimo en el mundo inmobiliario, justamente basados en esta tokenización. Bueno, primero, ¿cómo estamos en la economía? Para darles un contexto general y platicar con ustedes un poco de cómo estamos en la economía. Y he platicado, les digo, muchísimo sobre este tema. He tenido la fortuna que diferentes plataformas, tanto académicas como no académicas, me han invitado para platicar de temas económicos. Y para no aburrirlos, los que ya han escuchado de cómo está la economía y sus escenarios, me voy a centrar en el escenario más realista que existe actualmente de cuándo y cómo vamos a salir a la normalidad y qué efecto tiene esto en la economía. Definitivamente, aunque hoy la actividad económica está tendiendo a una normalidad a través de la semaforización de la actividad económica, pues estamos muy lejos de que esto suceda. Definitivamente, si ustedes estudian la tendencia, digamos, diferencial de la curva de contagios que tiene la pandemia en México, pues estamos todavía por lo menos a 3 semanas de llegar al pico del punto de inflexión de la curva, lo que implicará que pues, todo el mes de julio pues, tendremos todavía un alza en contagios sumamente importante, y esto independientemente, y puede incrementarse si salimos desbordadamente a una actividad económica o a una actividad social o una actividad de lo que sea, desbordada y sin control. Eso puede causar que las curvas no se normalicen y entonces pues no tengamos un efecto de, como dicen en el gobierno, aplanar un poco la curva, ¿no? Hacerle un poco de aplanamiento de la curva. Pero definitivamente nosotros vemos que la economía va a retomar una normalidad pues, a partir del mes de septiembre. Y cada vez que escucho al doctor Gatell, pues cada vez se acerca más a lo que yo vengo diciendo desde el mes de febrero, pero que todavía no me creían, de que era septiembre el mes de recuperación económica. Ya el día de ayer dijo que
posiblemente estaremos viendo una normalización de la actividad económica por ahí del mes de septiembre, octubre. Entonces ya se acercó a las cuestiones más realistas. ¿Qué implica desde el punto de vista económico que tengamos una recuperación de la normalidad a partir del mes de septiembre? Esto tiene una afectación importante en la economía. Si pensamos en Europa, por ejemplo, si pensamos en los mercados europeos, esta inactividad económica y esta recuperación lenta de la actividad económica hasta el último cuarto del 2020, pues nos va a llevar a tener pues una recesión en Europa cercana a la que se tuvo en la Segunda Guerra Mundial. Es decir, sería la peor recesión económica que ha vivido Europa desde 1940, desde mediados del siglo pasado a la fecha. Esto definitivamente pues lo pone en una situación crítica a un mercado europeo. Si pensamos en los Estados Unidos, por ejemplo, si pensamos en la economía americana, y si esta normalidad llega en septiembre, pues Estados Unidos tendrá la peor recesión económica que ha tenido el país desde 1929, desde la gran recesión de 1929. Y si pensamos en México, si pensamos en las repercusiones que tendrá en México, pues definitivamente estaremos cercanos este año a una recesión que muy optimistamente podría estar en el menos 7% y realistamente podría estar entre el menos 9 y menos 10%. Incluso algunos bancos y corredurías internacionales ya pusieron a la economía mexicana en una recesión del menos 10.5%. El Fondo Monetario Internacional ya nos puso en una recesión del menos 10.5%. Esto obviamente pues, significa vivir la peor recesión económica, la peor crisis económica que tenga historia México registrada pues, prácticamente desde la Revolución Mexicana, 1910 por ahí. Entonces, olvídense de 1994, la recesión fue de 6.6-7% negativo. Definitivamente tenemos un punto, digamos, no tan crítico o algo no tan fatal o no tan negativo de esta crisis en particular contra la crisis del 2010 y contra la crisis de 1994. A mí me tocó la crisis de 1994 siendo banquero, estando en Banamex. La realidad vivida en esa crisis fue diametralmente distinta a la que estamos viviendo hoy. En 1994, muchos de ustedes eran muy jóvenes en esa época, se vivió una crisis de liquidez en el mercado mexicano. Es decir, no había dinero en el sistema. Esto es una realidad. No había esta liquidez en el mercado y el mercado quebró. Teníamos un sistema financiero pues verdaderamente endeble. Veníamos de una privatización del sistema financiero muy reciente y teníamos pues, un mercado, un sistema financiero, unos bancos verdaderamente débiles y nuestro comercio internacional pues dependía pues, solamente de la venta y exportación del petróleo y teníamos exportaciones verdaderamente mínimas. No recuerdo el número exacto, pero no debemos haber superado los 100,000 millones de dólares al año de exportaciones. Entonces, teníamos un mercado quebrado, sin dinero, las reservas internacionales del país estaban en cero, literalmente no teníamos dólares en el mercado. Por otro lado, teníamos un sistema financiero quebrado y muy débil, y por el otro lado, una balanza de pagos pues, totalmente deficitaria y monoproducto. En el año 2008-2010, que fue la segunda crisis importante, a mí me tocó siendo un asset manager de un fondo privado creado por mí mismo y ahora sí que, perdón por hablar en primera persona, pero con mi socio Guillermo Moreno y un servidor en CM Inmobiliare, éramos asset manager en esa época y nos tocó quebrar, nos tocó pues, literalmente quebrar, como se debe quebrar. O sea, los aprendizajes que tuvimos hace una década producto de la quiebra, no se los deseo a nadie, pero son muy valiosos. La realidad es que se aprende muchísimo más de los errores que de los éxitos en la vida empresarial y definitivamente esos errores nos hicieron
pensar y me hicieron pensar de manera muy distinta en el mundo de los negocios y ser mucho más cuidadoso a partir de ahí en las decisiones que se toman en el mundo de los negocios. Pero también la crisis de 2008-2010 fue una crisis de liquidez. El mercado americano, el mercado norteamericano, se quedó sin dinero. Estuvimos a no menos de 60,000 millones de dólares de quebrar el sistema de pagos americano, de no tener liquidez en el sistema de pagos americano. Esto hubiera puesto en jaque al mundo. Literalmente hubiera sido un retroceso a épocas verdaderamente pues, paleolíticas en la economía. Entraron muchos factores en ese momento para rescatar a los principales bancos americanos. Se decía en esa época que México era el precursor de los bad banks y era un top of mind en el tema de los bad banks, con el tema del FOBAPROA, y definitivamente le dimos una muy buena asesoría al gobierno americano en esa época para generar su bad bank. Después en el 2010-2011 también le dimos una muy buena asesoría a España para generar su bad bank, pero definitivamente estábamos en una época crítica de liquidez. Tampoco había dinero en el mercado. Estábamos secos en términos de liquidez en el mercado. Esta crisis, la del 2020 y la que sufriremos obviamente en el año siguiente, por lo menos, es una crisis muy distinta y eso es un tema importante que quisiera platicar y aclarar y ponerlo en perspectiva con ustedes. La crisis que tenemos ahorita no es una crisis de liquidez. El mercado está líquido, el mercado está muy líquido. Incluso los gobiernos hicieron lo correcto, incluyendo el gobierno de México, en temas de política monetaria. En temas de política monetaria hicimos lo correcto al bajar la tasa de referencia. Incluso hace unos días volvimos a bajar la tasa de referencia en el país y la tenemos ahorita en el 5%. En Estados Unidos está en el 0.25%, en Europa está prácticamente en cero y en Asia, en Japón, está en términos negativos, en términos brutos. Esta baja de las tasas de referencia que los bancos centrales, los bancos como el Banco de México a nivel mundial, hicieron de manera correcta y anticipada, lo que fomenta es el poco consumo que existe hoy en el mercado. Lo que dice es, desincentivemos las inversiones en renta fija y pasemos a fomentar el consumo y otro tipo de inversiones mucho más benéficas para el tema de la economía, ¿no? Esto es correcto y lo hizo muy bien el Banco Central, lo hizo perfectamente bien. El Banco de México actuó de manera correcta y anticipada y también con mecanismos que tienen los bancos centrales para inyectar dólares a la economía. Recuerden que hace no muy poco estábamos en dólares del 27 pesos por dólar. Hoy bajó, pero bajó por una digamos, reacción natural del mercado al tener exceso de dólares ahorita en el mercado, porque ya se cumplieron con las demandas de venta de dólares al mercado americano, lo que se llama flight to the quality. Pues ya se fueron las inversiones del país que se tenían que haber ido y por lo tanto ahorita tenemos un mercado pues verdaderamente, pues digamos, en términos muy, muy prácticos, estable en temas de eso, pero no va a suceder así. Nosotros vemos un mercado de tipos de cambio bastante inestable y eso para muchos de ustedes puede ser una buena noticia, pero tenemos un tema ahí que me gustaría también tocar, que es el tema del grado de inversión, que si eso se toca en el mercado mexicano, tendríamos un problema fuerte de fuga de capitales, pero ahorita lo tocamos. Pero finalmente, tanto con los mecanismos que tiene el Banco de México para inyectar dólares a la economía, como con los mecanismos que tiene para reducir la tasa de referencia, logramos entonces tener un mercado con liquidez suficiente y un mercado muy capitalizado en temas de sistema financiero. Hoy tenemos la noticia, obviamente triste, pero no viene por el COVID, el primer banco que quebró en el sistema financiero mexicano, que es el Banco de FAMSA. Obviamente no es un tema que haya surgido por el COVID. Hay otros dos bancos que ya también están en la lupa de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que obviamente es Banco Coppel y Banco Azteca, que tienen una alta tasa ahorita de crédito vencido en términos de su confirmación de cartera y están en la lupa de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, pero hoy se anunció ya la quiebra definitiva de Banco FEMSA
que obviamente, FAMSA, de Banco FAMSA, que obviamente pues, no viene del COVID, sino viene de mucho más atrás, ¿no? Pero bueno, independientemente de esta noticia de la quiebra del banco, el sistema financiero mexicano es uno de los sistemas financieros hoy por hoy más capitalizados del mundo. Tenemos una banca sólida, capitalizada y fuerte, a diferencia de la que tuvimos en 1994 o a diferencia de la que tuvo Estados Unidos en el 2008-2010. Adicionalmente, tenemos liquidez en el mercado, hay suficiente dinero como para que no haya problemas en el sistema de pagos. Y finalmente tenemos un comercio internacional que hoy sí les puedo decir que México, con el día de ayer, iniciamos la nueva tendencia o la nueva fase del Tratado de Libre Comercio con el TEMEC, y tenemos la noticia todavía no confirmada, pero por lo menos noticia de que un grupo canadiense va a empezar a abrir una planta de automotriz en Canadá, en Ciudad Juárez. Es una buena noticia que se anuncia en estos primeros días del TEMEC. Pero con esto, con el TEMEC, desde 1994, México ha diversificado, obviamente, su mercado de comercio internacional y hoy somos una potencia exportadora. Hoy les puedo decir que exportamos $1 millón al minuto. Esa es la tendencia de México en términos de exportación. ¿Qué no hicimos bien? Lo he platicado también mucho y lo digo con conocimiento de causa. Lo que nos faltó hacer es lo que muchos países han hecho de manera muy, muy recurrente, que es la política fiscal. La política fiscal en México de apoyo a la pequeña y mediana empresa para poder salir adelante en términos de la pandemia ha sido deficiente y ha sido bastante pobre en términos de su tamaño. Economías como la americana han puesto al servicio de su economía y digamos, de la pequeña y mediana empresa más de $3 billones en un paquete fiscal que más o menos implicaría pues más de 2 veces y media la economía mexicana. Gobiernos como el canadiense, que por cierto, ahorita lo comentaba, acabamos de terminar nuestra clase de estrategia inmobiliaria, lo comentaba con mis alumnos de la clase de estrategia inmobiliaria. En mis redes sociales, si pueden meterse a mi red social de LinkedIn, ahí Jorge Castañares, J. Castañares, podrán ver un video de Justin Trudeau, que el día de hoy emitió por el Día de Canadá. Hoy es el Día de Canadá. La verdad, me dio un poco hasta de nostalgia escuchar a Justin Trudeau hablar de lo que significa para él pues este momento histórico. Chéquenlo por ahí, la verdad, está en el LinkedIn de Justin Trudeau. Yo lo retuiteé, lo puse en mi LinkedIn también para que lo puedan ver. La verdad vale mucho la pena. Pero bueno, hoy por hoy pues tenemos un tratado de libre comercio que nos permite tener una diversificación muy importante en el comercio internacional y nos blinda un poco en este tema. ¿Pero qué hicimos mal? Pues esto, ¿no? La economía fiscal, la parte fiscal, Estados Unidos con 3 billones, Canadá, que estábamos comentando ahorita, con una política fiscal para apoyo a la pequeña y mediana empresa que supera ya el 10% de su Producto Interno Bruto. Y pues para hablar de economías un poco más como nosotros, España, por ejemplo, tiene una política fiscal que ya supera el 12% del Producto Interno Bruto. Colombia, una política fiscal que ya supera el 8% de su Producto Interno Bruto. Perú, una política fiscal que supera ya también el 10% de su Producto Interno Bruto. Y México, pues México lamentablemente toda la política fiscal de apoyo para superar la pandemia no supera el 1% de su Producto Interno Bruto. Entonces, ahí estamos cortos, ya nos quedamos cortos y definitivamente ya estamos sufriendo las consecuencias de esa pues mala decisión de no apoyar de manera directa a la base de la pirámide empresarial. Obviamente el nivel de desempleo que hemos tenido en los últimos meses de empleo formal, de acuerdo a cifras del Seguro Social, es inédito y lamentablemente está afectando a las personas más jóvenes, a las personas de 20 a 29 años son las que mayor cantidad de despidos han sufrido. No recuerdo la cifra exacta, pero superan los 150,000 empleos perdidos en un lapso de 2 meses en este rango de edad. Entonces,
Creo que llevamos más de 750,000 empleos perdidos. Y definitivamente apenas estamos en la punta del iceberg de estos temas, ¿no? También salió una noticia el día de ayer donde de manera voluntaria Aeroméxico se puso en una reestructura financiera. Lo comentaba ahorita en mi clase también, que el comunicado que lanzó el señor Conesa, o sea, todos los que tenemos algo que ver en Aeroméxico, ya sea porque somos usuarios recurrentes y tenemos Club Premier o porque son inversionistas, lanzó un comunicado que hasta es medio chistoso, pero hoy salió una noticia de que ya están evaluando Aeroméxico ponerse en el Chapter 11 en Estados Unidos. Esto es una noticia que preocupa, porque si una empresa como Aeroméxico está en esta tendencia, ya no quiero decirles las demás que han sido verdaderamente críticas. Entonces, definitivamente ya las consecuencias los estamos viviendo y esto le podemos sumar, y no es tema de la plática, pero le podemos sumar pues, algunas decisiones de política económica que el gobierno actual ha hecho, pues para no polemizar, simple y llanamente lo ha hecho, pues, digamos, desde mi punto de vista, no de la mejor manera ni la manera más correcta, ¿no? La cancelación de Constellation Brands, la salida de Iberdrola, obviamente los temas de infraestructura, el aeropuerto y algunas otras cosas que obviamente han sido muy polémicas en la conducción económica del país, pues también han tenido ya su repercusión, ¿no? Salimos la semana pasada de la lista de los 25 países más atractivos para la inversión, redujimos nuestra calificación en el índice de competitividad internacional al lugar 53 de 65, cuando llegamos a estar en el lugar 31 de 65. Una noticia que me gustó mucho es que Valeria Moy, una colaboradora, colega del ITAM y directora general de México ¿Cómo Vamos?, ha sido nombrada ayer, como directora general del Instituto Mexicano de Competitividad. Esto es una señal muy positiva de una mujer que tiene mucha experiencia en el tema de análisis económico para ponerla en una posición de liderazgo que ayudará definitivamente a recuperar esta competitividad. Bueno, en términos generales, pues así estamos. Eso es una situación que no podemos negar y que como no podemos negar, tenemos que saber qué hacer con ella. Esta es la primera parte que quiero platicarles en esta charla. Es decir, poner la situación realista sin ser pesimista, ¿no? Pero si no somos realistas y somos muy optimistas y pensamos que todo está muy bien y que vamos a salir adelante de manera muy fácil, pues vamos a tener una decepción muy grande en el corto plazo. Entonces, primero lo que quiero decirles, a pesar de que sea un poco crítico y suene a que nos tenemos ahorita que lanzar al diván de un psicólogo o a un psiquiatra y pedir Prozac para que no nos afecte muchísimo, pues es la realidad que tenemos. La realidad económica es innegable y no la podemos ni disfrazar, ni tampoco la podemos negar. Dicen, y es una frase que escuché en un podcast hace, pues ya, al inicio de este año, que me cambió mucho la mentalidad hasta el día de hoy. Dice que tenemos dos caminos para superar una crisis. Una es negarla y por lo tanto frustrarnos y enojarnos de lo que está pasando y echarle la culpa a todo mundo, ¿no? A López Obrador, a la economía, al mundo, al COVID y negar que existe algo. Esto nos va a llevar a la frustración total porque la realidad se impone. Y la otra es aceptar que las cosas cambiaron, aceptar que no estamos en una situación como en marzo estábamos y adaptarnos a ella, ¿no? Decía el señor Darwin que las especies que sobreviven son aquellas, no que sean las más fuertes o las más inteligentes, sino las que se adaptan más rápido a los cambios del entorno. Y obviamente el señor Darwin, pues tenía razón, y los dinosaurios se extinguieron y los seres humanos seguimos adaptándonos a la vida. Entonces, pues hay que adaptarnos a estos cambios. Y sobre estos cambios, ¿qué podemos hacer? Yo les ofrezco ahorita una línea de tiempo de 1 año en términos estratégicos para cambiar nuestro mindset ahí y tratar de establecer pues 3 periodos de tiempo con 3 estrategias específicas. La primera es de julio del 2020, este día 1 de julio, a diciembre del 2020. Si me creen que la normalidad va a llegar en septiembre,
pues, tendremos alguna especie de recuperación económica y de consumo pues, en el último cuarto, digamos, de este año. Por lo tanto, démoslo como un año perdido, ¿sale? Démoslo como un año donde definitivamente no vamos a recuperar las utilidades de nuestras empresas, no vamos a recuperar los negocios que ya perdimos, vemos como un año perdido. Y este año perdido significa cambiar un poco, mucho nuestra mentalidad como empresarios. Significa dejar de ver el estado de resultados de nuestros proyectos y de nuestras inversiones. Significa dejar de ver las utilidades. En serio, les va a dar gastritis. Las ventas cayeron, los gastos subieron y las utilidades bajaron. Entonces, les platicaba un poco de esta situación que es realista, que queremos manejar y mantenernos pues, en esta realidad, que es una realidad innegable, que es una realidad que no podemos ocultar y que tenemos que adaptarnos a ella. Ahora, les ofrezco, como les decía, una línea de tiempo a partir de julio del 2020 hasta julio del 2021. En julio del 2020 a diciembre del 2020, yo lo que les puedo decir es olvidémonos de los estados de resultados, olvidémonos de las utilidades y concentrémonos mucho más en el flujo de efectivo, en aquellas actividades, en aquellas, ¿cómo decirlo? En aquellas inversiones que nos generen cash flow, que nos generen flujo, en lugar de aquellas que nos generen grandes utilidades. Definitivamente el mercado va a estar muy, muy volátil y el mercado va a estar bastante complejo como para pensar en grandes utilidades en los siguientes 6 meses y en lo que resta del 2020. Una vez que pasemos esta etapa de supervivencia, que es una etapa de control del daño, de cuarto de guerra, que debemos estar conscientes de que vamos a pasar por este trance, pasaremos al inicio del año 2021, donde hay que agregarle otra variable adicional de riesgo a todo este cóctel de cosas que tenemos alrededor, que obviamente son las elecciones de julio del 2021. Digo, con toda esta cosa de la pandemia, se nos está olvidando que el año que entra tendremos las elecciones más grandes del país, ¿no? Las elecciones más grandes, más nutridas, donde más puestos de elección popular se van a disputar en una elección, y obviamente ese ingrediente de las elecciones va a empezar a jugar de manera muy importante pues a partir de enero del año que entra. Eso le agregará un grado de incertidumbre al mercado, pero también le agregará un grado de gasto público importante al mercado mexicano, porque político que no gaste en año de elecciones no es político, y eso está bien, es parte de ser político, y bueno, le agregará este gasto público incremental que hará que la situación no se vea tan mal en el corto plazo, pero definitivamente le agregará una incertidumbre política importante que hará que las decisiones de inversión importantes se retraigan de manera pues severa a partir de enero. ¿Cuándo empezamos a ver una recuperación en el mercado que nos posibilite a nosotros en el mundo inmobiliario ver una perspectiva mejor a futuro? Es a partir de mayo o junio del año que entra. ¿Y por qué de mayo o junio del 2021? Por 2 razones de manera muy concreta. La primera es el tema de pues, la posible vacuna que se pueda generar en estos meses del COVID. Ya hay algunos anuncios de parte de Rusia, incluso del TEC de Monterrey aquí en México, de algún tipo de vacuna. Existen varios, digamos, protocolos médicos, yo no soy experto ahí, pero lo que me dicen es que están trabajando de manera muy fuerte para tener algún tipo de vacuna ya de manera genérica y generalizada a partir del primer cuarto del año que entra. Esto es lo que significará, aparte de una solución para los que no nos hemos enfermado, para no enfermarnos, independientemente de que los ya enfermos pues no tendrán una cura como tal, pero sí ya no habrá un nivel de contagio como el que tenemos ahora, y quitará un poco la psicosis, ¿no? Finalmente esta psicosis de poder salir, ¿no? Ahorita, ¿por qué no salimos? Independientemente de que ya podemos estar en un semáforo naranja. No salimos porque sentimos ya que es inseguro y que no hay cura, y por lo tanto salir implica enfermarte, y enfermarte una posibilidad de morirte, y nadie quiere morir, ¿no? Lo decía Steve Jobs, ni por los que quieren ir al cielo y creen en Dios quieren morirse para ver si existe. Yo creo en Dios, pero no quiero morirme para ver si existe. La realidad es que nadie se quiere morir, y esa psicosis que genera
el tema de la no vacuna, pues parece ser que para mayo o junio del año que entra, eso ya no tendrá que ser una psicosis. Y pues nos podremos vacunar y tendremos que, o sea, finalmente todos nos enfermaremos de COVID, como nos enfermamos de influenza o nos enfermamos de otro tipo de enfermedades, y no nos preocupa porque hay una vacuna que nos protege sobre ese tema. Ya tenemos inmunidad que hoy no tenemos. Y una vez que se hagan las elecciones el 6 de julio, como estas queden, ahí no quiero politizar el tema, como estas queden, pues nos darán una certeza, para bien o para mal, para algunos y para otros, de cómo quedará el mapa político del país, ¿no? Entonces, a partir de julio, todas las decisiones de inversión que se vinieron postergando durante tantos meses, desde marzo hasta esa fecha, pues se concentrarán en el último semestre, en el segundo semestre del 2021, donde entonces sí tendremos una recuperación estilo V, ¿no? Como dice mi querido secretario de Hacienda, que también ya está enfermo de COVID, Arturo Herrera, pues dice, ya ven que ahorita la recuperación de la economía todo le ponen letras, ¿no? Si es de U, si es de B, si, ¿no? Entonces yo digo que vamos a tener una recuperación como de hamaca, es decir, no va a ser tan crítica como 1994 en términos de la repercusión, no del tamaño. El tamaño es la peor, pero la repercusión va a ser menos crítica, va a ser una recuperación lenta, y a partir de que estemos en el punto acá, por donde estamos en julio, entonces vamos a ver una recuperación un poco más activa, que nos lleve a un crecimiento el año que entra del 2.5%, 2%, 2.5%, que es el promedio histórico de México en los últimos años. ¿Que debemos crecer más? Seguramente. ¿Que tenemos posibilidad de hacerlo? No las tenemos, porque pues, estos sexenios, prácticamente desde principios de siglo, Vicente Fox, Calderón, Enrique Peña, López Obrador, no han hecho una política que haga que crezca la frontera de posibilidades de producción del país. Simple y llanamente han administrado, digamos, el crecimiento y no han puesto el énfasis en donde, desde mi punto de vista, debe estar el crecimiento económico, y por lo tanto creceremos a los promedios que tiene México, que es esos 2,5%. Entonces, en esta etapa de enero a julio les recomiendo una etapa de recuperación, una estrategia de recuperación. ¿Qué significa en términos muy concretos recuperarse? Sobrevivir significa olvidémonos un poco de los estados de resultados y vayámonos al flujo de efectivo. Recuperarnos significa reconvertirnos, y reconvertirnos significa cambiar la estrategia de inversión que tenemos. Y ahorita platicamos a dónde nos llevó el mercado inmobiliario y la digitalización. Si estamos pensando en inversiones tradicionales que generen un rendimiento de X%, vamos a reconvertirnos a estas inversiones un poco más, no quiero decir riesgosas, pero sí menos tradicionales, que nos permiten incrementar el rendimiento de nuestras inversiones, pues prácticamente de la base que ustedes tengan, la que ustedes me digan, 10, 15, 12, dependiendo la inversión que ustedes tengan, más o menos nos permitan incrementarla en 200 o 300 puntos base, es decir, llevarla 3 puntos porcentuales por arriba, haciendo una reconfiguración de nuestras inversiones. Esta reconfiguración de las inversiones nos permitirá estar en una mejor posición para el crecimiento, donde el crecimiento sí les recomiendo tomar posiciones más de riesgo en los mercados inmobiliarios y también en los mercados financieros. Dicho lo anterior, 3 estrategias: supervivencia, recuperación y crecimiento. Pasemos en esta media hora que tenemos todavía por aquí, para platicarles de cómo está el sector inmobiliario y a dónde nos lleva esta tokenización o esta digitalización del mercado. Primero hagamos un poco de historia. El mercado inmobiliario es un mercado muy tradicional, es el negocio de la abuela. Para ustedes que están en estos negocios muy tecnológicos, pensar en invertir en inmuebles puede ser pensar hasta en cosas aburridas. Pero la realidad es que el mundo inmobiliario es la base de la riqueza del 70% de los multimillonarios de la lista de Forbes. O sea, todos tenemos una base inmobiliaria como planteamiento de generación de riqueza. Entonces sí, es el negocio de la abuela, pero como buen negocio de la abuela, todos los aquí presentes quieren vivir de sus rentas. Esas rentas pueden venir de cualquier activo, pero el activo más resiliente a las crisis, sin lugar a dudas, son los bienes raíces.
Me podrán decir que el oro, me podrán decir que las monedas, me podrán decir que el dólar, me podrán decir que los stocks. En 20 años que he estado en este negocio, no he visto un mercado más resiliente que el mundo de los bienes raíces. Nada más para darles una idea. Con todas las subidas y bajadas que ha tenido el mercado en los últimos 20 años, la plusvalía que tiene el mercado inmobiliario en México a nivel general es del 10% anual. Es decir, que una persona que compra una casa el día de hoy, independientemente de la crisis, en 5 años su valor se puede duplicar. Y los rendimientos que está dando el mercado inmobiliario bien manejados, está en una estrategia patrimonial, está entre el 9 y el 11%. Lo que significa, y esta es la gran ventaja que tiene el mercado inmobiliario, que no tienen otros mercados. Somos un mercado financieramente híbrido. Tenemos renta fija y renta variable. La renta fija viene de los ingresos que nos generan los contratos de arrendamiento de los mercados, y el más bajo es el 5%. Rentar una casa habitación te genera el 5% anual. Y si le sumamos la plusvalía, estamos pensando en un 15% anual, donde no tenemos ningún riesgo de perder el capital. Si ya pensamos en un mercado un poquito más sofisticado de rentas, pues estamos generando un 9%, un 11%, más un 10% promedio. Estamos hablando de un 21% combinado, que no te los da ningún activo en ningún mercado financiero que no conlleve riesgo. Entonces, definitivamente, vamos a hacer un poquito de historia. Lo primero que hicimos en el mercado inmobiliario para pensar en la digitalización, pues fue copiar un modelo que se inventó en Colombia. Por favor, sigan al precursor, al padre de lo que es la digitalización del mercado inmobiliario, que se llama Rodrigo Niño. Rodrigo Niño es el fundador de una empresa que se llama Prodigy Network. Y Prodigy Network es un crowdfunding, es esta primera etapa de la digitalización en los mercados inmobiliarios que nos lleva a estas plataformas de financiamiento colectivo, los famosos crowds. Estos crowds, ¿qué generaron? Generaron una pulverización del activo inmobiliario. Es decir, en vez de tener tener ahorrados $1,000,000 o $1,000,000 para invertir en el mercado inmobiliario, pues con $10,000 puedes invertir. ¿Y en qué puedes invertir? Déjenme rápidamente, perdón por salirme, dejen rápidamente abrir la pantalla de Prodigy Network. Ahorita regreso con ustedes. Para darles un ejemplo de lo que puede ser este Investment in Commercial Real Estate. Ahí estoy. Dejen nada más que abra mi computadora y les presento la pantalla. Disculpen, está un poquito lento el internet. Ahí voy. Mientras abro. ¿Me puedes abrir la habilitación de compartir pantalla, mi querido Iker, por favor? Listo. Gracias, amigo. Y déjenme, ¿dónde está mi Chrome? Aquí está. ¿Vale? Déjenme enseñarles un poco lo que era esta primera etapa. Primero, una cosa que es bien interesante, Rodrigo Niño no es un gringo, no es un europeo, es un colombiano. Y eso da mucho orgullo. O sea, no tenemos que estar en los mercados sofisticados para pensar de manera sofisticada. Rodrigo Niño pensó, ¿por qué no cambiamos la pirámide de inversión? Y en vez de tener $1,000,000, tengamos $10,000 para invertir en mercados que no podemos ingresar sin $1,000,000. Y creó Prodigy Network. Y Prodigy Network, ¿qué nos puede dar como un retorno de inversión? Por ejemplo, pensemos en Chicago, un verdadero ícono. Yo les diría, oigan, ¿y por qué no invierten en Chicago en el mercado inmobiliario? Y la respuesta que me dan es muy caro, ¿no? Es para los grandes jugadores. Pues con $10,000, que puede ser una situación poco o mucha para algunos de ustedes, ¿vale? Pueden acceder a un proyecto que les genera una tasa interna de retorno de entre el 12 y el 18% en dólares y un retorno preferencial de 7% en dólares. Entonces, a partir de Rodrigo Niño, con Prodigy Network, se genera un mercado de plataformas tecnológicas basadas en el crowdfunding que permiten pulverizar el activo
disminuir los montos de inversión y que gente común y corriente, pequeño ahorrador, como cualquiera de nosotros, pueda acceder a un activo resiliente, de largo plazo y con un gran atractivo en términos de rendimientos y en términos de retornos preferentes. Me puede decir, Jorge, eso es el Estados Unidos, es un mercado consolidado, nosotros estamos en México. Bueno, en México también se han creado diferentes plataformas de crowdfunding a partir, digamos, de 2010 a la fecha, que nos han generado el acceso a muchas personas a invertir en mercados inmobiliarios en México con un excelente rendimiento y con esta resiliencia del mercado inmobiliario. Y por ponerles un ejemplo, voy a poner el ejemplo de Inverspot. Inverspot es una de las plataformas que conocemos pues, con mayor, digamos, estructura en el mercado inmobiliario en México. Hay tres que yo les podría decir. Una es Inverspot, otra es Expansive y otra es Brick, que son tres plataformas del mercado mexicano en este tema del crowdfunding, donde podemos tener esta maravillosa frase que nos ponen aquí: invierte en ladrillos y haz que tu dinero trabaje para ti. Que eso es lo que todo mundo queremos, vivir de nuestras rentas. Entonces, ¿qué proyecto? Vamos a ver un proyecto disponible y estoy abriendo la página con ustedes, o sea que no sé qué esperar, ¿sale? Por ejemplo, invertemos 50, bueno, algo más pequeño, invertamos 20,000 pesos en un mercado como este, como que la colonia Roma, Quintana Roo. Fíjense los rendimientos que está dando. Vamos a ver un poquito más este edificio. Este edificio tiene una meta de captación de 3 millones de pesos, pueden invertir desde 20,000 pesos y pueden tener un rendimiento estimado de 7 a 11 meses del 14 al 16%. Yo quiero que me digan qué instrumento financiero de bajo riesgo, con la resiliencia del mercado inmobiliario, les genera un rendimiento de entre el 14 y 16% en pesos, con una inversión de 20,000 pesos. Entonces, vamos consolidando este mercado que, producto de esta incursión en el crowdfunding de mediados de la década de 2010 a la fecha, se ha ido consolidando en México. Entonces, por darles estos dos ejemplos, ahorita regreso con ustedes, son estos ejemplos. ¿Y dónde termina este mercado? Ha ido evolucionando y ha seguido evolucionando y termina en esta tokenización, que no voy a entrar en tecnicismos, ni quiero entrar en muchos tecnicismos de qué significa tokenizar el mercado, pero entiéndamelo así, entiendan en atomizar. Si las crowdfundings pulverizaron el mercado inmobiliario y dieron acceso a el pequeño ahorrador a la inversión inmobiliaria, la tokenización significa la atomización del mercado inmobiliario y que cualquiera de nosotros en cualquier parte del mundo, a través de una plataforma de blockchain, una tecnología de criptos y posiblemente monedas que se puedan generar. Ahorita contesto, aquí hay una pregunta por acá, dice, me encanta. Me dice Ángel 10, ¿qué tanto crees que se alarguen los plazos de retorno en estos crowdfundings que mencionas debido al COVID? Es una buena pregunta, mi querido Ángel. Yo creo que sí se van a alargar. Tienes dos salidas ahí, mi querido Ángel. Yo creo que sí se van a alargar. Obviamente, en el mercado inmobiliario tenemos dos variables que son críticas para la volatilidad de los precios, más allá de la inflación y más allá internas del mercado inmobiliario. Una es la ocupación de nuestros inmuebles en renta y la otra es la absorción de nuestros inmuebles en venta. Obviamente el COVID ha disminuido las ocupaciones en nuestros inmuebles en renta y ha alargado las decisiones de compra de nuestros usuarios en nuestros inmuebles en venta. La absorción ha disminuido. Por lo tanto, el rendimiento del crowdfunding se va a alargar. Aquí tienes dos formas de verlo. Una, asumir el costo de ese alargamiento y tener un menor rendimiento del esperado, que es el 14 al 16, y obviamente decir, bueno, no es el 14 y 16, es algo menos que el 14 y 16, o la otra es esperarte que las operaciones se realicen, mi querido Ángel. Y aquí tenemos esa ventaja que otros mercados no tienen. La plusvalía
es mayor con el tiempo. Y a pesar de este bache que podríamos tener, producto de estos 118 días que llevamos confinados, yo te diría que la plusvalía en el sector inmobiliario va a ser constantemente alcista. Por lo tanto, creo que si te esperas, la compensación de no tener el rendimiento hoy se compensa con plusvalía mañana y podría ser una manera. Me dice Loli Martínez, ¿qué garantía ofrecen estas inversiones? El bien raíz, mi querida Loli. Aparte, gracias a ti, Ángel, por la pregunta. Aparte del bien raíz, o sea, tú inviertes en real estate, inviertes en ladrillos. Aparte de esta inversión en ladrillos, la otra cobertura que tienes es, obviamente, la ley, ¿no? Este mercado está regulado desde 2017 a través de la ley que se llama FinTech en México, la Ley de Tecnologías Financieras, que regula tres cosas de manera muy concreta. Regula los pagos electrónicos, los PayPals, porque a mí me sorprende que preguntemos, y lo digo con este respeto porque Loli es alumna, pero le digo que me sorprende que me pregunten qué garantía tiene un mercado inmobiliario cuando ustedes o todos nosotros le damos nuestra tarjeta de crédito a Amazon sin preguntar. ¿Qué garantía tiene que no nos hagan un fraude en la tarjeta de crédito vía Amazon o vía Uber o vía hoy cualquiera de las 85,000 cosas que compramos por internet? Es el mismo concepto, ¿no? No estaban regulados los pagos electrónicos en México hasta 2017 a través de la regulación del fintech. Tampoco estaban regulados las crowdfundings. Y obviamente, pues no es lo mismo decir, oye, me defraudaron con 10,000 pesos en mi tarjeta, me defraudaron con 100,000 pesos en mi inversión. Son cosas bien distintas, Loli. Pero tienes la garantía, por un lado, del bien raíz y por el otro lado, la garantía de la ley. Me refiero a la garantía de rendimiento. La garantía de rendimiento es, en el caso de algunas estructuras de crowdfunding, es rendimiento esperado. La garantía que tienes es que se realicen las operaciones. En algunos otros temas, como por ejemplo en uno de los proyectos que estamos nosotros ahorita en sociedad con Fibratec, aquí está mi querido Sergio, las garantías son fijas, los rendimientos son fijos y las garantías se vuelven el bien raíz y también una serie de coberturas que han hecho nuestros amigos de Fibratec. Entonces, en el mundo de los bienes raíces, por favor, esto es importante, en el mundo de los bienes raíces no hay garantías, no hay rendimientos garantizados, ¿no? Gracias a ti, Loli, por preguntar. En el mundo de los bienes raíces no hay rendimientos garantizados. Es más, quien se los diga puede tener un cierto grado de error a menos que tenga un respaldo suficiente en un mercado secundario. Pero aquel que te diga que por construir conmigo te garantizo un rendimiento es falso, es un rendimiento esperado. Con algún tipo de ingeniería financiera se pueden fijar los rendimientos con un spread que funciona para el inversionista y para el desarrollador. Pero bueno, esa es la respuesta que yo te daría, ¿no? Y nada más para terminar la intervención, otra cosa que regula el mercado del fintech son justamente, aparte del crowdfunding, los pagos electrónicos, son las criptomonedas, todo el tema de las plataformas de blockchain, que ahí sí estamos hablando de la frontera en el real estate. Hoy estamos justamente en esta parte. ¿Cuáles son los nombres de las tres empresas que recomiendas? No las recomiendo, mi querida Horaria, simplemente las menciono. Yo te diría que las tres empresas que conocemos en el mundo del crowdfunding es Inverspot en primer lugar, porque aparte ahí estuvimos muy involucrados en sus cambios estratégicos, de mi querido David Agmón. Es Brick con K de kilo, no con Q de queso, Brick, que es también de nuestro querido amigo Tico, que está muy relacionado con Grupo Bursátil Mexicano, y también Expansive, que también es otra de las plataformas que tiene pues una estructura corporativa y de seguridad importante. También hay otras como 100 Ladrillos, que está formado por un muy buen amigo también del mundo inmobiliario, que es Carlos Muñoz, con mucha experiencia. Hay muchas, ¿no? Hay algunas que no me atrevería a recomendar, pero estas que estoy diciendo no es que las recomiende, simple y llanamente las estoy mencionando. Creo que son plataformas serias, bien manejadas, que tienen activos inmobiliarios muy interesantes. Pero bueno, para terminar y no alargarnos mucho y abrir un poco el micrófono a preguntas y respuestas.
¿Hasta dónde nos lleva la digitalización del mercado inmobiliario? Pues hoy por hoy, cuando nos confinaron y cuando nos vimos involucrados en este tema de estar pues cerrados en nuestras casas, pues vimos que lo que estamos haciendo hoy con todo el tema que nos metieron ahí, un baile colombiano de repente y nos hackean las cosas, pues es el futuro, ¿no? Finalmente, la educación a distancia, el home office, y nos empezamos a preguntar con nuestros amigos de Fibra-T, oigan, ¿y los bienes raíces? Los bienes raíces tienen que tokenizarse, tienen que atomizar la inversión. Miren, ustedes están más jóvenes que yo, pero yo cuando era joven y cuando empezaba en la banca, yo nunca me podía imaginar cuando iniciaron los celulares y todos estos temas que nos cambiaron la vida, que íbamos a hacer operaciones bancarias a través de un token, a través de nuestro teléfono celular. Y hoy definitivamente es una realidad. Hoy definitivamente es una situación que la vemos hasta cotidiana. Incluso los bancos invierten más en tecnología que en expansión de sucursales. Entonces, mi pregunta sería, ¿por qué no podemos hacer lo mismo en el mundo inmobiliario? Y mi respuesta es, sí se puede. Sí se puede si tienes personas tan inteligentes como socios, como está aquí mi querido Sergio, aquí lo estoy viendo en la cuadrícula. Perdón, no veo a todos porque por suerte ya tenemos ya son dos pantallas, entonces disculpen, como estoy con las dos pantallas, pues no veo a todos. Gracias por todos los que están aquí, creo que ya superamos, 37 participantes a esta hora de la noche. Mis respetos, en serio no tiene nada que hacer al cuarto para las 11 de la noche, por lo menos tomes un tequilita. La próxima vez, mi querido Iker, hacemos esto, pero con un caballito de tequila, ¿no? Claro, claro. En la próxima plática, eso, lo que tiene ahí mi querido Nan, no, eso es agua. A mí que no me venga, eso es agua, no creo que sea whisky ni aquí ni en China, está demasiado clarito para hacer whisky, pero la próxima plática que tengamos, sí, por favor, un tequilita. La próxima plática que tengamos sí la hacemos con tequila, si es esta hora, ¿no? Ya, ahora sí que ya partió el día. Una catita, me parece muy bien, de mezcal de Oaxaca, yo quisiera que sea así, porque vamos a meter 400 millones de pesos a Oaxaca con nuestros amigos de Fibra-T, porque realmente creemos en el destino. Déjenme platicarles un poco, ya para cerrar, cómo se puede materializar este tema de la tokenización del mercado. Entonces, pasamos del crowdfunding, de este tema de pulverizar el mercado inmobiliario y sacar rendimientos con personas que puedan invertir bajos montos de inversión, y dijimos, oye, ¿y si lo atomizamos? Entonces, nuestros amigos de Fibra-T, que Fibra-T es Fiba Token, ¿no? Empezaron a pensar en estos temas, son unos genios ahí en el tema de cómo hacerlo. Nosotros nada más, como yo digo, mi trabajo es hacer una división y es muy sencilla, porque lo único que tengo que sacar es el cap rate. Entonces me sale muy fácil, ya me la sé, ingresos entre costos y eso es igual a algo. Entonces eso es una parte muy sencilla de mi parte, pero logramos que un proyecto, voy a platicarles rápidamente un proyecto en Oaxaca, rápidamente para que vean cómo se tokeniza. Logramos hacer un proyecto en Oaxaca, que es un hotel boutique muy bonito, que estamos trabajando para que cada vez más se vuelva un token. Ahorita estamos en la primera fase, que es la fase de crowdfundización, digámoslo así. Estamos diciendo, ok, este proyecto ya está en marcha, ya está por terminarse. Saludos, mi querido Turi, ¿cómo estás? Desde Tijuana, qué bárbaro. Mi querido, tierra bonita, ahí, bueno, qué buenos clientes y amigos tengo allá por Tijuana. Gracias por el saludo desde allá. Ok, entonces estamos en esta parte primero de crowdfundización del proyecto. Es un proyecto que ya está construido, precioso, y dijimos, ok, para entrar en este proyecto tienes que tener mucho dinero. No hay que tener mucho dinero. ¿Por qué no hacemos que la inversión mínima sea, voy a poner el dato, 2 millones de pesos? Ok, 2 millones de pesos. Y nos vamos a riesgo. Nos vamos a cómo está el mercado y de repente nos cae el COVID y nadie va a Oaxaca ni nadie se hospeda en ningún lado. Y entonces los señores de CBI dicen, oye, ¿y si lo hacemos a través de esta ingeniería financiera, logramos fijar el rendimiento? Y aparte lo indexamos a los dólares con todo este tema que ustedes conocen muy bien de las compensaciones con los traders y demás. Pues yo de eso no tengo ni idea, los que saben son ellos y todos ustedes. Y dije, pues si lo logran, mis respetos, y que lo logran los desgraciados. Y entonces tenemos un proyecto que está a punto de terminar, que es totalmente resiliente al mercado, y aparte logramos que las personas que inviertan ahí no tengan que ver con el riesgo inmobiliario de hacer un hotel, y entonces es prácticamente una inversión segura con un rendimiento fijo, y aparte si lo quieren en dólares, también es un rendimiento fijo en dólares,
que obviamente supera por mucho la tasa libre de riesgo que tenemos en México, prácticamente la duplica. En dólares, pues no les digo porque se van a desmayar, porque es 9 veces la tasa libre del riesgo en el mercado americano. Y total, seguimos avanzando. Y si ustedes se meten a la página de mis queridos amigos de CBI, van a ver en la parte inmobiliaria, no se metan, no es cierto, métanse en todo, pero a mí me encanta la parte inmobiliaria, van a ver cómo estamos trabajando no solamente en la parte de llevar a esto a la mínima expresión y poder atomizar el mercado inmobiliario y que cualquier persona en cualquier parte del mundo con una mínima inversión puede invertir en proyectos en el estado hermoso de Oaxaca, sino también estamos viendo agronegocios que pueden hacerse mucho más atomizados. Y mi pregunta es, ¿sky is the limit? Ahora sí, esta frase trillada del cielo es el límite. En este momento, en la situación actual que estamos, ahora sí, sky is the limit. La frontera tecnológica, el COVID, la mandó 5 años para adelante. Y nosotros somos un mercado, mi mercado, el mercado inmobiliario, de unos viejitos que hacen ladrillos. Pues esos ladrillos se pueden hacer polvo. Y ese polvo puede, en serio, inundar el planeta Tierra. Yo, como siempre digo, cuando finalizo estas pláticas, y ya los dejo para si tienen algunas preguntas en estos 10 minutos, porque no hay tequila y ya a las 11, uno ya sin tequila ya empieza a decir incoherencias, termino esta plática diciéndoles lo que siempre les digo en todas mis conferencias y en todos mis cursos a todos mis alumnos, y aquí hay algunos que no me dejarán mentir. ¿Qué les digo la primera clase? En serio, si piensan en el mercado inmobiliario, si piensan en México el día de hoy, piensen en el eslogan de Nike, en el eslogan de Adidas y en el eslogan de Johnny Walker. ¿Alguien me puede decir el eslogan de Nike? Just do it. Just do it. Ya lo dijeron aquí en el chat y ya mi querido. Qué padre saco tienes, mi querido Nacho. Es una chulada. ¿Sale? Te sigo en redes, por eso te digo que ese saco no se olvida. ¿Sale? Bueno, mi Mickey Mouse no está tan mal, ¿no? Just do it. Solo inténtenlo, jóvenes. En verdad, solo inténtenlo. ¿Cuál es el eslogan de Adidas? Ah, ¿verdad? Elizabeth, este es porque es mi alumna. Impossible is nothing. Nada es imposible. Y en serio, por el bien de México, por el bien de sus familias, por el bien de ustedes, el eslogan de Johnny Walker. Keep walking. Sigamos caminando hacia adelante. No hay de otra. Vamos a salir adelante. Juntos. Just do it. Impossible is nothing. Keep walking. En verdad, muchísimas gracias. Abro el chat y el foro para alguna pregunta en estos 8 minutos, las preguntas que ustedes quieran. Iker, gracias por esta charla, gracias por esta intervención y volteen a ver en serio el mundo inmobiliario porque hay muchas cosas que podemos hacer y que podemos hacer juntos. Gracias, Iker. Preguntas y vámonos por un tequila. Gracias a ti, Jorge, un placer, siempre un gusto estarte escuchando, siempre aprender de ti. Y pues chicos, no sé si tengan alguna pregunta, es momento de que escriban, de que abran sus micrófonos, de verdad no dejen pasar cualquier duda que tengan, pregunten de una vez, porque tenemos al máster Jorge Castañares ahorita. Gracias, amigo. Wow. No, pues eso no es pregunta, esa me siento halagado. ¿Qué tal, Gracias. Jorge? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Mi querido Nacho, ahora sí, Oye, para platicar Jorge, tantito. Cuéntame. También te sigo muchísimo. Muchas Estás gracias. hablando de un tema que a mí me apasiona y por eso ando aquí. El tema de la tokenización inmobiliaria es inminente, yo siempre lo he dicho. Totalmente. Y yo creo que es lo que nos va a salvar en el tema en el mundo inmobiliario. ¿Tú? ¿Cómo te imaginas tú? Yo hablo de la tokenización inmobiliaria que pueda ser para todos. Es decir, que tu casa, la que tú tienes, puedas pulverizarla desde un sitio web. Así como hoy
puedes poner tu casa en renta usando una plataforma de Airbnb. Yo me imagino un futuro donde entres a un sitio web y digas, quiero pulverizar la venta de mi casa y ofrecerles estos tokens al mundo. No hemos llegado todavía porque yo me imagino, y esta es mi percepción, que los tokens tienen que estar ligados a la propiedad y tenencia de la tierra. Pero si la tenencia de la tierra emana de productos físicos como la escritura, que es un vil papel, necesitamos primero transformar la escritura y que sea una escritura digital inmobiliaria para poder pulverizarla. Así ¿Qué es. has visto tú en el tema notarial? ¿Qué están haciendo los notarios para que esto llegue? Pues fíjate, mi querido Nacho, va a parecer guerra de halagos. Yo también te sigo, es un gran coach de ventas, mi querido Nacho. En verdad, qué gusto que estés aquí, es un honor para mí que estés aquí. Mi querido Nacho, pues efectivamente lo que dices, ¿qué he visto en el tema de la notarización? A pesar de que el gremio de los abogados, pues si el gremio de los inmuebles es un poco adverso a los cambios, el de los abogados definitivamente no les gusta nada. Pero no tanto en el tema, estamos un paso atrás todavía, mi querido Nacho. Estamos en el tema del escrow, estamos ya en temas de fideicomisos, escrows, de REITs, de trust, que ya son electrónicos. Ya hay muchas empresas que ya han pasado a este tema digital. Obviamente, el gremio notarial pues, tiene muchas razones en México por las cuales todavía no evoluciona esta firma digital, pero vamos en el camino. O sea, hoy todavía me encantaría ver un mercado como el que mencionas, sería la panacea para muchos, entrar a una plataforma y decir, quiero vender mi casa, la pongo en un mercado, la tokenizo y entonces tengo 50 tokens y mi casa cuesta $1,000,000, pues tengo pedacitos y todo el mundo la compra y después todo el mundo la vende. Creo que todavía estamos lejos de ese mercado, pero vamos por la ruta crítica. O sea, yo creo que más pronto que tarde veremos un cambio radical en la parte legal, porque no podemos seguir pensando, como dices, en un vil papel, que es el vil papel me hace ser poseedor de algo, que es verdaderamente algo intrascendente. O sea, hoy por hoy creo que nadie ha revisado su escritura de hace 20 años, ¿no? Entonces, estamos lejos, mi querido Nacho, pero vamos por el camino. A ver, voy a contestar una aquí del chat, porque si no nos vamos a quedar tú y yo aquí en la plática. A ver, Melissa, me veo tan viejo que me hablas de usted. Está bien, Melissa. Te voy a contestar igual de usted. Dijo que bienes raíces es mejor que incluso el oro. ¿Podría ser más referente al respecto, por favor? A ver, Melissa, el oro, los metales han tenido fluctuaciones muy importantes a lo largo del tiempo. La realidad es que, ahí está mi querido Sergio. ¿Cómo estás, amigo? Han tenido fluctuaciones a lo largo del tiempo. Yo creo que no es que sea mejor que el oro. Obviamente, si tú ve cómo está hoy el centenario, ¿no? Por ejemplo, por ponerte la moneda. Si tú lo ves cuánto estaba hace 20 años y lo ves hoy, pues ha sido la mejor inversión de tu vida. Pero si tú compraste tu casa hace 20 años y la ves hoy, pues definitivamente se anda peleando con el oro, porque una casa en Polanco, vamos a poner así, el mercado más, para estar en términos de este gobierno, el mercado más fifí que hay en México. Lo ponemos hace 20 años. Pues el metro cuadrado de un departamento andaba, por ponerle $2,500, $3,000. Hoy está en $10,000. Entonces, la resiliencia que tiene este mercado es brutal. Y las crisis les han pasado por el arco del triunfo. Digo, han tenido sus temas ahí en el 2008, pero no es que yo diga que sean mejor que el oro. Es mucho más resiliente que los metales el bien raíz. Eso sin duda, ¿no? No sé si contesté, Melissa, o como digo en mis clases, profesor que no causa confusión no es buen profesor. Entonces, si te contesté confundiéndote, está mejor. Luego dice, muchas gracias a ti. Israel Peralta, muy buena plática. Teniendo una inmobiliaria, ¿cómo podemos acercarnos a todo esto? Pues aquí está mi amigo Sergio. Ahí nos podemos acercar. Métete a CBI, métete a Fibra-T, métete a Experta y nos podemos acercar a todo esto para enfrentar estas épocas. La verdad, vale la pena. Gerardo, mi querido, no, esto ya es como club de amigos. Siempre es un gusto escucharte, gracias. Sobre lo que mencionaste de la escritura, también podría vincularse al registro público de la propiedad.
Totalmente. Lo que pasa es que, Nacho no me dejará mentir, hay registros públicos que ni registro tienen, por decirlo de manera muy políticamente correcta, ¿no? Dice, yo entendí que el futuro es mejor invertir en un token como Matrix, como el día de hoy. Entonces te recomiendo, no me voy a meter en temas de qué es mejor o peor. Yo te diría, hay que diversificar los portafolios. Ni todo en criptos, ni todo en real estate, porque definitivamente no hay manera de ser sostenibles en el tiempo si nos vamos a una tendencia. Si te vas a todo real estate, posiblemente estás perdiendo valor. Si te vas a todo cripto, posiblemente pierdas hasta la camisa. Entonces, un tema que combine este portafolio, y ya no necesitas millones para hacerlo, esa es la gran ventaja. Necesitas personas en cada uno de los segmentos de mercado expertos en el tema. Entonces, mi querido Rodrigo, no es que entendiste mal, lo entendiste bien. Simple y llanamente no es una cuestión de blanco y negro, es una cuestión de tonalidades de grises. ¿Alguna otra pregunta que tengan? ¿No? Sergio, tienes ahí abierto el micrófono si quieres decir algo. Sí, claro que sí. Jorge, primero agradecerte. No, Pues mí todo. Yo ahí que mi alumno fue el que me invitó, yo vine aquí de metiche. Pues agradecerte, Iker, también por la iniciativa. Un saludo a Nacho, por supuesto. Mucho gusto, Nacho. Y a ti, Jorge, pues por la confianza que has depositado en este proyecto que es CBI Fibra T. Y celebro, desde luego, todos los días la alianza estratégica que tenemos con Experta Capital en estos temas de inmobiliarios. Y quería ampliar un poquito. Vamos a meterle 400 millones a Oaxaca, te lo aseguro. Quizás un poco más. Vamos sobre la marcha. Y bueno, quisiera ampliar un poquito lo que preguntaba Nacho Flores y también la pregunta con respecto al oro. Y le diste al clavo contestando muy acertadamente a la pregunta de Nacho con respecto a la tokenización de los activos inmobiliarios. Y es algo que en una sesión pasada de tu diplomado de estrategia en marketing inmobiliario ya había yo comentado. En estos tiempos del COVID, en el que efectivamente también el real estate se vuelve ya un e-commerce, es muy importante revisar el respaldo legal y la certeza legal que ofrecen estas plataformas de crowdfunding y también las fibras tokenizadas que puedan existir tal vez ya en algunas latitudes. Siempre que se desarrolla un proyecto con tecnología financiera, con fintech, es muy importante ver el respaldo legal y es un poco relacionado a la pregunta de Nacho Flores, es decir, un crowdfunding o una plataforma tokenizada puede ser un ICO, un Initial Coin Offering, que es en todos los casos o en la mayoría de los casos un Utility Token, o un Security Token Offering que tiene un poquito más de respaldo por el SEC de Estados Unidos, por el Securities and Exchange Commission de Estados Unidos, que lo reconoce como un valor al STO. Es importante en cualquiera de los casos revisar el respaldo legal que tienen los proyectos. Me refiero a los temas de fideicomiso precisamente, a que haya una entidad emisora debidamente constituida y debidamente registrada o listada en el registro de valores de la Comisión Nacional Bancaria de Valores para el caso de México, porque finalmente el back office tiene que ver con, ahorita todavía en estos momentos, con cuestiones legales tradicionales como ha sido el mercado inmobiliario hoy y siempre. Un fideicomiso firmado y registrado en el registro público de la propiedad y del comercio, si es un fideicomiso de administración inmobiliaria o traslativo de dominio, con derecho de reversión en algunos casos, en el caso de las fibras bursátiles, pues es sin derecho de reversión. Y toda la parte legal bien constituida, ¿no? Si es un fondo de inversión en bienes raíces, bueno, puede tomar diferentes figuras legales, desde una SAPI, desde un fideicomiso,
y depende de la estructura, si es una estructura nacional o una estructura offshore, pues bueno, va tomando diferentes figuras legales. Y la parte del front office, que es la parte transaccional, tiene que ver ya con la parte interactiva hacia el inversor final. Ya tal cual comprar y vender el token en un exchange, listado en un exchange como es hoy Bitso en México, como es Binance a nivel global, ¿no? Pero finalmente en los temas legales, y como bien comentaba Jorge, esto está evolucionando cada vez más rápido y nos acercamos también cada vez más a la frontera del RegTech, que es una de las partes o una de las industrias de tecnologías de esta cuarta revolución industrial, que va muy ligada también a los temas del PropTech, que pues son, digamos, dos ramas del fintech, por decirlo así en términos muy burdos. Finalmente, cuando podamos tokenizar los activos inmobiliarios, será a través de un fideicomiso digital, que no es más que un smart contract sobre la cual corre un token, que pues se va a listar en un exchange y va a dar muchísima profundidad de mercado y liquidez al mercado inmobiliario. Esa es la gran virtud, ¿no? Absolutamente. Bueno, sí. Adelante, Sergio. Termina. Ahora sí, como dice mi querido Ciro, remátala, Sergio. Gracias. Entonces, hay mucha tecnología financiera incorporada en el tema de tokenización del mercado inmobiliario, y por eso es que en Fibra T los proyectos, pues no tan de gran envergadura como es el Hotel Boutique, no soportan una tokenización. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el caso de un desarrollo inmobiliario, y como lo aprendí yo del mismo Jorge Castañares, pues el costo de la tierra no puede ser más del 30% del costo total del proyecto. Voy a hacer un paralelismo y valga la analogía. En el caso de las tokenizaciones, pues también una tokenización no puede rebasar cierto porcentaje del costo total de un proyecto o de un desarrollo inmobiliario. Entonces, hay proyectos que califican para un STO o para un ICO, y hay proyectos que no. Depende del tamaño y de la envergadura de los desarrollos inmobiliarios, porque un initial coin offering o un security token offering pues es bastante costoso. Entonces, en la estructura de costos, pues también se tiene que considerar esta tecnología como un rubro más de la corrida financiera o de la proyección financiera del desarrollo. Entonces, es por eso que en el caso del hotel no se ha ido por la vía de la tokenización, porque realmente el monto, es decir, el proyecto no soportó el costo del Security Token Offering. Es una simple razón de razonamiento, ¿no? En este raciocinio económico. Pues mi querido Sergio, entonces, sí. Adelante. Por eso digo que estoy con los que saben. Gracias, Jorge. Igualmente. Entonces, pues esta es la principal virtud de la tokenización del mercado inmobiliario, que le damos profundidad de mercado y liquidez al mercado inmobiliario, y pues que traders como Iker y como toda la comunidad de Traders Geek Academy, pues pueden operar de manera activa en los exchanges, ¿no? Como se opera Bitcoin, como se opera Ether, como se opera pues todas las criptos en este tipo de plataformas de trading cripto, por ejemplo en Binance, o el mismo Bitso tiene su plataforma, ¿no? Yo opero en este caso en Binance, las criptos, y tiene mucha liquidez porque no solamente fondeas el proyecto en un initial coin offering o en un security token offering, como se hace en una initial public offering, en una oferta inicial pública, como es en el caso de la Bolsa Mexicana de Valores. Entonces, en primer lugar, atraes mucha inversión a través de la tokenización, pero también le das profundidad y liquidez, porque finalmente ese token se puede comprar y vender en un mercado secundario que ya es el exchange. Entonces eso da muchísima liquidez
las operaciones son en tiempo real. Pues, literalmente puedes vender un activo en cuestión de segundos, lo que te lleva a dar un clic, vender, profundidad de mercado, absorbe ese mercado, esa liquidez que tú estás ofertando, la compra. Entonces, estás vendiendo un activo inmobiliario en un solo clic, con toda esa profundidad de mercado que tienen los exchanges el día de hoy. Entonces, ya no es una cuestión de tener inventarios listados en una inmobiliaria para desplazar unidades ahí paradas en 6, 8, 10 meses, 12 meses, ¿no? En el mejor de los casos. Entonces, es la gran virtud. Respondiendo un poquito a la otra pregunta del oro, bueno, tiene sus matices, ¿no? O sea, el oro finalmente spot, pues sí, tiene también sus limitantes de liquidez y de profundidad en el mercado, porque pues hay ¿cómo se dice esto? Bueno, empresas como Monex o como otras en el mercado que te compran, que te venden el oro a cierto precio de mercado, pero cuando te lo compran de regreso, pues te castigan un poquito el precio del mercado, ¿no? No te lo compran, es como el banco. Te vende dólares a un precio y te los compra a un precio más bajo porque obviamente pues viven de ese spread. Pero cuando hablamos obviamente de seguridad de tu patrimonio, pues siempre es conveniente tener una diversificación de tus activos y una muy buena alternativa pues son los metales, spot, plata, oro y en este caso ya hablando también de tecnología financiera, pues el Bitcoin o una canasta básica de criptos, ¿no? También que sean proyectos bien analizados, que ofrezcan todas las certezas legales, pues desde luego también pues muchas cuestiones que hay que analizar de las altcoins y de las criptomonedas, ¿no? Sin embargo, cuando te vas a un tema más especulativo, y Iker lo sabe perfectamente, puedes tener pues rentabilidades muy altas en una gestión activa de contratos por diferencia o de algunos derivados de estos subyacentes como son el oro, la plata y los demás commodities, ¿no? Que son tanto metales preciosos como metales industriales, por ejemplo, el litio, metales preciosos como el platino u otros commodities como más tradicionales como el oro, como el petróleo, el hierro o una infinidad el cobre, y que luego tienen sus correlaciones con otras monedas, ¿no? Por ejemplo, con el dólar australiano, con el dólar canadiense, etcétera, con el neozelandés. Entonces, en un tema más especulativo puedes gestionar contratos por diferencia del oro, por ejemplo, y estás teniendo esa profundidad y liquidez del mercado que te ofrece pues un mercado de Forex que mueve 5 veces el PIB mundial o 6. Entonces, pues estás generando rentabilidades tremendas, ahorita sobre todo en tiempos de crisis, donde hay un traslado importante de riqueza desde los índices bursátiles hacia los activos de refugio, que normalmente son estos metales. Entonces, tiene sus diferencias, tiene sus riesgos, sin embargo, hacer como decía Jorge, una tecnología financiera en la que puedas combinar las virtudes del activo inmobiliario, que pues son inversiones de muy bajo riesgo, con las rentabilidades que te ofrecen pues este mercado de Forex, tanto en commodities como en divisas o como en metales preciosos, pues la verdad es que en cuestiones de riesgo, pues tienes todas las virtudes de un activo inmobiliario, toda esa seguridad del colateral que finalmente está trasladado en un fideicomiso con todas esas garantías, y estar obteniendo rentabilidades muy altas gracias a la gestión activa que te permite el trading. Entonces, logramos pues crear ese producto financiero en CBI Fibra-T, y que es así como estamos trabajando en este momento las inversiones indexadas a dólares en el Hotel Boutique Santo Domingo, que está ubicado en el centro histórico de Oaxaca. Y bueno, pues culmino con eso mi comentario, y si hay alguna otra pregunta, si no quedó muy claro, pues por favor
coméntenme, ¿no? Perdón, está mi sobrino aquí conmigo, es tremendo, entonces Eso perdón es- por la sinfonía de fondo. Gracias, mi querido Sergio. Pues si tienen algún otro comentario, pregunta. ¿Alguna otra duda, pregunta, chicos? Muchas gracias, Sergio, por tu comentario. La verdad es que ahorita para tokenización del mercado inmobiliario estamos anexando lo que es Matrix Coin, que va a funcionar igual que estamos utilizando para tokenizaciones. Además del alto rendimiento que ya tuvo, las personas que compraron en la primera preventa pública ya generaron un primer 100% de rendimiento en esta moneda y vamos por otro 100% de rendimiento. Sin contar en cuenta el crecimiento a largo plazo o a mediano plazo que llega a tener esta moneda. Padrísimo, mi querido Iker. Pues, ¿qué les digo? Estoy con puro experto, o sea, está Nacho, está Iker, está Sergio. La próxima vez platican ustedes y yo me tomo un tequila. ¿No? ¿Qué te digo, Iker? Muchísimas gracias. Gracias en verdad a todos por esta plática a tan largas horas de la noche. La verdad, sí, la siguiente que nos invitemos, Iker, si no nos traemos un mezcal aquí a la mesa, estamos fuera de... no dejes entrar a nadie que no te enseñe mezcal, mi querido. No, perfecto, a todos los revisamos como con el COVID, así con los termómetros, aquí con el vaso de... Con el vaso de mezcal tequila. o tequila, si no, no jala. Pues, si no hay más, mi querido, muchísimas gracias por la plática, muchísimas gracias a todos por la paciencia, con todo y que nos clonaron nuestro Zoom, volvimos a entrar y gracias en verdad, Iker, por la invitación. Gracias, Nacho, por estar aquí. Un placer, la verdad, verte siempre. Y ahora sí que conocerte como nos conocemos, así en el mundo virtual, tendremos el gusto de conocernos. Gracias a todos, la verdad. Gracias. Gracias. Pues gracias, Jorge. Iker. Muchas gracias, un placer, como siempre. De verdad te agradezco muchísimo tu participación. Y recuerden, chicos, nos vemos el día domingo para el análisis semanal de Forex y les estaremos avisando las clases de la próxima semana. Para los que no pudieron verla, esta clase va a quedar en la plataforma y ahí te la pasamos, Jorge, para que también puedas compartirla. Gracias. ¿Ya lo vas a pasar editado o vamos a seguir o vamos a pasar la cumbia colombiana? No, va a estar bien editada, todo bonito. Gracias. Abrazo a todos. Cuídense mucho, por favor. Gracias, Jorge. Gracias a todos, chicos.